Me aliené con todo lo moralmente incorrecto, me evadí a través de drogas, a través de sexo, a través de comida, a través de viajes, a través de estímulos que no eran tan bien considerados por la sociedad moralmente incorrectos, y no me sirvió para llenarme, obviamente, pero tuve que descartarlo, tuve que pasar por esa etapa, porque he estado tan desconectado que todo ha sido hacer, manipulación, narcisismo, egocentrismo, todo desde el yo quiero, y ahora está mutando a servir. Puedes hacer un podcast desde quiero reconocimiento, desde quiero que se me vea, desde quiero dinero, y todo eso está bien. Son etapas, son combustibles que tienes que usar. Pero si sigues usando el combustible del ego, si lo sigues alargando, te vas a quemar. Tienes que utilizarlo e iterar al siguiente motivo, que es el... En tu página web cuentas que en 2020 buscabas placer y estatus. Cofundaste una startup, lo tenías todo y aún así te sentías miserable. ¿Qué fue lo que más te rompió por dentro de esa etapa? Romper como tal no me rompió nada. No creo que sea una buena forma de concebir que quieres cambiar algo en tu vida. Es decir, yo, al menos, si tirara atrás en el tiempo, no cambiaría nada. Lo único que sí que cambiaría es mi percepción acerca de lo que sea que estaba pasando. Es decir, esto lo cuento mucho. Tengo un diario desde 2018 y voy poniendo entradas cuando me acuerdo. Y parece el puto diario de un bipolar, te lo juro. O sea, siempre preocupado por qué pasará en el futuro. ¿Me saldrá bien en la época de streamear póker y de ser jugador de póker profesional? ¿Me saldrá bien ser jugador de póker? ¿Me saldrá bien la startup? ¿Me saldrá bien el podcast? Siempre, spoiler, siempre salía bien. Si tú no te rindes, va a acabar saliendo bien. Si sigues destinando energía y sigues estando motivando, va a acabar saliendo bien. Entonces, mirando atrás en el tiempo, lo único que cambiaría es mi nivel de enfrentamiento a lo que era la vida. Es decir, aceptación total y confianza total y certeza total, que obviamente cuando eres más joven te cuesta porque no tienes suficientes resultados como para respaldar lo que sea que estás haciendo, por lo tanto tienes que ser simplemente optimista, tienes que ser muy soñador y pensar que sí que te saldrá bien. Pero a medida que vas avanzando en la vida te vas dando cuenta de que sí que consigues los resultados. Por lo tanto, lo único que proyecto a futuro es dejar de enfrentarme tanto a lo que es y dejar de sufrir tanto y simplemente tener más certeza acerca de lo que voy a hacer. O sea, porque en ese momento pensabas que todo era lo que estabas haciendo ahora y no veías el largo plazo o más la satisfacción o... Sí, mira, yo creo que es inevitable como pasar por ciertas etapas de la vida, ¿vale? Cuando eres más joven se te vende socialmente el vas a triunfar si tienes X coches, si tienes X estatus, si tienes X chica, y es como enaltecer el personaje en sí, enaltecer el ego, y creo que es bueno, es decir, ni bueno ni malo, ¿no? Pero creo que es una etapa que hay que transitar. Y claro, yo descarté la hipótesis porque al principio me aliené con todo lo moralmente incorrecto, me evadí a través de drogas, a través de sexo, a través de comida, a través de viajes, a través de estímulos que no eran tan bien considerados por la sociedad moralmente incorrectos, y no me sirvió para llenarme, obviamente, pero tuve que descartarlo, tuve que pasar por esa etapa. Total. Y luego, cuando me cansé de ser el rockstar, de ser el trapstar un poco, pasé a lo más moralmente correcto, como podría ser el ejercicio, la meditación, crear empresas. Pero al final seguía evadiéndome a mí mismo, el vacío, a través de hacer. Siempre ha sido lo mismo. A través de hacer al principio de mi vida un poco más moralmente correcto y después un poco más adelante en la vida, a través de hacer moralmente correcto, que tus padres están contentos, te dicen, mira qué bien, estás creando una empresa, te está yendo bien, no sé qué, pero tú por dentro sigues jodido, porque lo sigues haciendo desde la evasión de ti mismo. Por lo tanto, no cambiaría nada, no me rompí, creo que era necesario transitar todo eso, creo que tienes que perseguir los motivos egoicos que te incitan a empezar. Tienes que aprovechar el combustible que tienes. Tú, con 18 años, no cojas el consejo de una persona que tiene 40 y que está de vuelta, ¿sabes? Y que ya lo ha conseguido. Por lo tanto, tienes que saber siempre a qué tipo de información acogerte en cada momento. Porque lo que sirve para una etapa en la vida no sirve para otra etapa en la vida. Entonces, no sé si te he respondido muy bien a la pregunta, Sí, pero... sí, total. Llévanos un poquito a tus inicios o tu historia antes de empezar el podcast, Vale. porque también es algo que como podcasters nunca contamos nuestra historia, Ajá. muy poquito, porque evidentemente nuestra función en el vídeo es hacer brillar al entrevistado y hacer que él lo cuente.
pero esta es la ocasión para que tú lo cuentes. Vale. ¿Cómo eras Perfecto. antes del podcast? ¿Cómo era antes del podcast? ¿Cuál es la pregunta concreta? ¿Qué hacía antes o...? Si quieres resumirme un poquito tu historia, no sé, Vale. si estudiaste, Sí, si lo dejaste porque lo dejaste, o si la terminaste o qué hacías durante. tengo el pitch claro, tranqui. He contado mi vida, lo que pasa es que son tantas vidas en la misma que cuesta un poco. Ya. Como te digo, al principio, yo nací en un pueblo en Pallejà, de hecho, cerca de aquí. Familia bien estructurada, a ojos de fuera, con dinero normal, familia media. Pero yo siempre me había sentido muy rebelde. No encajaba con nadie. Entonces, a los 19 años, pues empecé en el mundo de la droga y tal. Yo tomaba mucha coca. Y empecé a pasar también. Empecé a pasar coca y tal durante no muchísimo tiempo, pero ya veía que mi vida se estaba descarrilando un poco. Probé 2 universidades, las dejé las 2 porque lo único que hacía era beber, ir al bar y no continuar, no estudiar. También creo que ¿Qué carreras probaste? sí, intenté sociología cuando era más hippie y luego marketing cuando era más empresarial. Vale. Y en menos de 6 meses lo dejé. Me encantó la experiencia. Es decir, yo haría un año de uni en cada universidad y lo dejaría. Para mi personalidad y para por dónde me quiero direccionar en la vida. Nunca unos estudios de 4 años me va a funcionar. Y si tienes una personalidad parecida a la mía o quizá a la tuya, no recomiendo nunca hacer una universidad. Yo no aguanté ni los 6 meses, pero Entonces, pero bueno, pienso igual. tú montaste un mes, cabrón. Yo un mes y creo que llegué justo al mes, ¿eh? Sí, no sé, me da la sensación, hay una gráfica que es la habilidad que tú tienes, los conocimientos que tú tienes acerca de una habilidad y la dificultad de la tarea en sí, ¿vale? Si tu habilidad está muy por encima de la dificultad de la tarea, te aburres, porque ya sabes hacerlo, por lo tanto, no estás estimulado intelectualmente, no estás en flow. Ya. Y al contrario, si es demasiado difícil para ti la tarea y tú no tienes las habilidades, simplemente no lo puedes hacer. Lo que pasa en los trabajos o en las universidades es que, especialmente en los trabajos que son más repetitivos, por eso yo no encajo en un trabajo, he tenido como 50 trabajos, ahora te contaré un poquito. Vale. Al principio es estimulante porque no sé hacerlo, entonces mi habilidad está ahí como bien, estoy en estado de flow, pero cuando ya llevas un tiempo dices, hostia, y ya lo sé hacer todo, ¿ahora qué? ¿Qué es lo siguiente, no? Entonces, con la universidad para mí es lo mismo, yo necesito tener la habilidad como para ir cambiando. Entonces dejé las universidades y con el dinero que saqué de las prácticas que hice, pues dije, bueno, pues voy a pillar coca, espero que esto se pueda decir. Entonces empecé a pasar en mi pueblo y tal, y claro, como yo tomaba mucho, no me salía demasiado rentable. Hasta un día que tomé muchísimo y fue como, wow, o sea, esto ya es peligroso, ¿sabes? Como tengo que hacer algo, tengo que cambiar mi vida. Entonces me fui con mi mejor amigo a Londres, estuvimos ahí viviendo como un año aproximadamente. Trabajamos en el H&M, trabajamos de pizzeros, he trabajado en todo lo que te puedas tirar a la cara. O sea, profesor de inglés, ahora no me va a salir todo, ¿no? Pero profesor de inglés, limpiando academias, he trabajado de repartidor, he trabajado de barman, he trabajado en hoteles, he trabajado de croupier en el casino de Barcelona porque también quería ser jugador de póker. He trabajado de comercial muchísimo tiempo en mi vida. He trabajado en muchísimos sitios. Me parece súper guay eso que lo hayas probado todo, Lo he probado todo. que hayas probado 2 universidades. O sea, creo que es algo que hoy en día nos cuesta muchísimo, porque solemos, los que lo tenemos claro, no cambiar. Ujú. Y decir, vale, el camino es cole, instituto, universidad, el trabajo que sea, y no solemos probar, y me parece increíble que pudieras pues llevarte todas estas experiencias que probablemente desde fuera se vea como está perdiendo el tiempo, Ujú. navega sin rumbo, pero una vez se unen todos los puntos, son unas experiencias que Completamente. para toda la vida. Completamente. De hecho, es un muy, muy buen punto el de navegas sin rumbo, claro. Obviamente navegas sin rumbo desde tu percepción del momento. ¿Qué pasa? Que nunca Y sabes. probablemente desde la tuya en ese momento también. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y incluso ahora, la vida es incertidumbre. Nunca puedes tener la percepción del futuro. Por lo tanto, es ir haciendo. Hay una cosa que a mí me gusta hablar, que es el propósito, ¿no? Yo hablo mucho sobre el propósito porque creo que cuanto más alineas tus habilidades con tu método de autosustentarse, más cómodo estás en la vida y más útil y más feliz en general, ¿no? Entonces, el propósito no se encuentra, se crea. Es decir, tú tienes capas de condicionamiento, lo cual, cuando naces eres una tabla rasa, ¿no? Bueno, también podríamos entrar en otro tema, da igual. Tienes ciertas habilidades, entonces tienes ciertos condicionamientos que te dicen por dónde sigue, por dónde no.
tú como tienes la tarea de explorar qué es lo que te hace sentir en estado de flow. En mi caso, me encanta conversar, me encanta tener conversaciones filosóficas. Yo sería filósofo, si pudiera. O sea, yo soy filósofo, ¿sabes? Eso es lo que me considero, más que podcaster, filósofo. Entonces, creo que el propósito se crea a través de interactuar con el mundo externo. Es imposible que tú teorices lo que crees que se te puede dar bien y lo saques, no. Vale, voy a probar a hacer este trabajo, voy a probar a hacer este proyecto, voy a exponerme delante de la cámara y a través de interactuar con lo externo vas viendo cuáles son tus habilidades y qué es lo que te hace sentir en estado de flow. Por lo tanto, 50 trabajos sí y más, pero ahora ya no me hace falta, ¿no? Ahora ya estoy más o menos direccionado. Pero la cosa es que no te quedes pasivo viendo, o sea, teorizando, pensando qué es lo que se me da bien, porque necesitas interactuar para encontrarlo. Entonces, Prueba. Y prueba, prueba, y prueba. básicamente. Chicos, estoy ahora mismo en mi terracita de Bulgaria. La verdad que hace bastante frío, como podéis ver por cómo está la calle. Espero que os guste mucho el podcast con Jordi Bucci. Ya sabéis que si queréis grabar algún tipo de contenido, tengo un estudio de grabación donde grabamos de todo, principalmente podcast. Así que si queréis grabar algo, tenéis el link en la descripción, me podéis escribir y nos ponemos en contacto. Espero que disfrutéis mucho de lo que queda de podcast. Volviendo a la historia, entonces estuve en Londres viviendo como un año. Hay muchas historias ahí, pero bueno. Luego en Barcelona, luego me fui a Madrid a vivir un año. Siempre he ido cambiando cada 9 meses aproximadamente de casa y siempre con mi mejor amigo, Joel, que es desde los 4 años, lo he hecho todo. O sea, he tenido como 15 trabajos con él. Quizás estoy exagerando. Entramos en pack, ¿sabes? Rollo, bueno, entro con mi amigo. En Londres me acuerdo que no hablaba nada de inglés y le digo, venga, él entra conmigo y yo no entro, ¿sabes? Y al revés, cuando volvimos, fuimos comerciales durante mucho tiempo y empezamos a crear nuestra empresa Tatux. Al principio era un marketplace que comunicaba a gente que se quería tatuar con el tatuador ideal, es decir, una página web. Queríamos hacernos este tatuaje, una orca, que es mi animal favorito, y dijimos, vale, lo busco en internet, donde me puedo hacer una orca, y no lo encontré. Y dije, qué raro, ¿no, bro? ¿Por qué no hay una página web que te ayude a tatuarte? Y le dije, ¿y si lo creamos? Rollo, dos yonkis, ¿sabes? Con 20 años, que no tenían ni puta idea de la vida, que no tenían ni un estudio. ¿Y si lo creamos? Al final, ¿cómo es la frase? Lo logramos porque no sabía que era imposible o algo así, ¿no? Como Muy buena. empezamos por ahí, empezamos yo qué sé, a investigar, ver vídeos de YouTube, cómo se crea una empresa, no tengo ni puta idea. Entonces, como no sabíamos codear ninguno de los dos, pues somos unos embaucadores y ya, embaucadores no, pero se nos da bien hablar. Entonces liamos a 3 amigos, empezamos a hacer el proyecto, levantamos pasta de inversores. No quiero entrar mucho en detalle porque no sé hasta qué punto puedo decir, pero levantamos mucha pasta. Lo hicimos lo mejor que pudimos, pero la reventamos entera porque no teníamos ni idea de crear empresas. Todo online, hasta allí. Todo online hasta allí, toda una página web. Sí, todo era una página web y entonces empezamos con modelo de negocio donde juntábamos a gente que se quería tatuar con el tutorial, pero no había margen por ningún lado. Sí. Entonces nos reventamos a la pasta, contratamos a nuestros amigos porque era lo que pensábamos que teníamos que hacer y tal. Y me acuerdo un día que estábamos los dos hablando y era rollo, no podemos pagar nóminas. Y nuestros 3 socios se han ido, solo quedábamos él y yo. ¿Cerramos la empresa o qué? O sea, no sé cómo se cierra una empresa. No sé ni qué es, ¿sabes? No sé ni qué es, ni cómo se hace, cuál es el proceso. Entonces dijimos, no, ¿sabes qué? ¿En qué somos buenos? Y aquí me revierto al propósito. Somos buenos vendiendo. Hemos sido comerciales de formación toda la vida. Entonces extrapolamos una metodología que funcionaba en el mundo de los negocios, que era la metodología Bootcamp, donde son 6 meses que te formas de manera online intensiva y te posicionas como la persona que estás intentando trabajar de ese rol, ¿no? Pues Digital Product Management, Digital Marketing, Digital, de todo, ¿vale? Vale. Entonces dijimos, vale, pues vamos a crear una formación de tatuaje con esa misma metodología, Bootcamp. Y entonces, nada más crear eso, creamos un catálogo, es que esto no sé hasta qué punto puedo decir, pero bueno, creamos un catálogo ficticio inventado, ya pusimos ads en Meta y empezamos a llamar y vendíamos por 2.000 pavos algo que no estaba creado aún. Y entonces les dijimos, bueno, pues empieza en septiembre, ¿sabes? Pero tienes que pagar ya. Y con ese mismo dinero pudimos pagar nóminas, pudimos crear el producto en sí y ahora es una empresa gigante. Ahora son, no sé, 70 y pico de trabajadores y tal. Y ahora... Cura. Sí, Joder. es muy grande, hemos levantado mucho dinero, facturamos mucho dinero. Y yo salí hace aproximadamente 2 años porque me dio por el venazo liberal. Entonces empecé a divulgar contenido de forma un poco polarizadora. Hablaba sobre economía, sobre política y tal. ¿Tenías un canal de YouTube No, era solo o era cómo Instagram, era Era Instagram. Instagram, vale. Empecé a hacer reels que están bastante guapos, la verdad. Y entonces mis inversores me dijeron, oye, como CEO de esta compañía, tú no puedes tener esta marca personal así de polarizadora. Entonces mi rebeldía innata dijo, no, yo quiero seguir haciendo mi contenido. Entonces
No entro en detalles, pero pude sacar parte de las acciones, dejé de operar y entonces con el dinero que saqué dije, vale, tengo tiempo y dinero y he vivido la vida de rockstar que pensaba que era lo que me satisfacería, pero todo motivo egoico nunca sacia. Es decir, nada te satisface más que el mero hecho de hacer la acción en sí. Entonces dije, vale, ¿qué haría? Y tuve dos opciones, ser jugador de póker profesional o ser podcaster. ¿Qué coño es ser podcaster, no? Entonces me pasé 6 ¿Qué meses, año eso? ahora 2 años aproximadamente. Eso, bueno, claro, es que tengo mucho olor en mi vida, ¿no? Pero me fui a Bali, el típico viaje de un mes yo solo. No había ido ni a mi pueblo sin mi mejor amigo, ¿sabes? O sea, ni fuera a mi pueblo sin mi mejor amigo. Era literalmente con él todo el rato. Y dije, pues me piro a Bali un mes. Y ahí, bueno, una de historias, casi pierdo el ojo derecho, pensaba que tenía sida. O sea, estaba en el otro punto del mundo solo y dije, wow, esto está llegando a un punto insostenible, ¿sabes? Y entonces tuve que volver, unas historias tremendas, porque no me dejaban volar, porque... Da igual. Ya si queremos entrar en detalles ya te cuento. Y entonces volví y dije, vale, voy a ser jugador de póker profesional durante 5 meses o algo así. Y si no me acaba, entonces me voy para lo otro y me creo un podcast o me hago youtuber, ni siquiera lo sabía. Me dediqué al póker durante esos meses. Se me dio bien. Pude conseguir llegar a un nivel donde podía vivir de ello online. Lo que pasa es que pensé, tío, 8 horas delante del PC, jugando cada día. Esto no soy tan friki como para eso, ¿sabes? Entonces, con la pasta que saqué, pillé las cámaras y me fui a Madrid solo y a crear el podcast. Desde ahí. Pitch de 10 minutos aprox. ¿Lo creaste en Madrid? O sea, ¿grabas en Madrid? O Sí, sí. Yo vivo en Madrid ahora desde hace 2 años aproximadamente. Y pensaba que eras de aquí? sí, sí. O sea, O sea, que vivías aquí, grababas aquí y no, después no, no. pensaba, tío. Que va. Vivo en Madrid, en el Grabo por Plaza Castilla o así. Y eso. Entonces, hasta ahí la historia. ¿Quieres que te cuente un poco del podcast o tienes alguna otra pregunta? Ahora vamos a eso. ¿Y empezaste el podcast tú solo, irte a Madrid, comprar 4 cámaras y darle a grabar? Al ¿O barro. Al barro tal cual. No me lo pienso. Cuando tengo una idea, la ejecuto. Porque si no, ya entran los miedos y tal. Yo partía de una situación privilegiada porque pude invertir y pude empezar con una mejor calidad de la que es necesaria, incluso a día de hoy no es necesario estar before you're ready. No tengas miedo a parecer tonto porque lo vas a parecer, spoiler, no pasa nada, al principio no te verá nadie, al principio no sabrás hablar, al principio tendrás problemas con las cámaras porque no tendrás ni puta idea y eso es extrapolable a cualquier idea que tengas. Empieza y a través de iterar y mejorar vas a encontrar y vas a ir mejorando. Es la única forma que existe. Entonces sí, me fui a Madrid. Yo pues soy muy radical, ¿no? Y he cambiado muchas veces de donde vivo y tal, pero dije, yo qué sé. por qué Madrid? O sea, ¿por qué no te Madrid me quedaste aquí? encanta, me encanta. Madrid es mucho mejor que Barcelona. Dios. Madrid tiene una energía buenísima. Barcelona para mí es demasiado, no sé, tiene una energía más densa, es muy multicultural, no tienes la sensación de que puedes hablar con personas como tú, no hablan ni en tu mismo idioma, o te hablan en inglés o te hablan en... Multicultural es una gran palabra para Barcelona ahora mismo, la verdad. Entonces yo no me sentía como en casa en Barcelona y mira que vivía en Poblenou y está todas las startups y me gusta. Ya. Pero en Madrid es otro rollo. Madrid es como la energía es muy guay. También tiene sus cons, el rollo es muy rápida, te da ansiedad a largo plazo. Yo salgo a dar un paseo y acabo corriendo y digo, ¿qué coño me pasa? O sea, si salí a dar un paseo. Pero bueno, sí, me fui a Madrid también para no tener gente al lado. Entonces, si no, quedo con mis amigos, sigo en las dinámicas que quizá ya no me interesan tanto, sobre todo cuando empiezas un proyecto. Necesitas centrarte mucho, necesitas gastar muchas horas, es lo más demandante y es lo que más me mola. Entonces eso, empecé el podcast solo por primera vez, ya no tenía mi mejor amigo, me sentía un poco desamparado, no tenía del todo claro cómo iba a funcionar, ya no podía pedirle a un inversor dinero para pagar nóminas, si no tengo dinero soy el único que hay detrás, ¿no? Entonces me gustó mucho empezar como con un safety blanket un poco, a través de inversores, a través de mucha gente. Y ahora ya estoy preparado, ya me siento para hacer yo mis propios proyectos. Aún así, el siguiente que haré será otra vez con mi mejor amigo y será rollo conciencia, autoconocimiento y tal. Y ya lo tengo claro, ¿no? Ya, porque me lo paso mejor. Luego No, nos lo explicas. ¿eh? Luego nos explicas Vale. un poco de los próximos proyectos. Entonces, podcast, ¿no? Es la cosa. Sí, empecé desde un nivel de conciencia bastante bajito. Yo hablaba sobre política, sobre economía, sobre... Incluso tengo un podcast de apuestas que fue bastante bien, porque claro, el póker está relacionado. Pero me duró poco. El podcast para mí es una herramienta de la vida para guiarte. Es como... Y no sé si tú lo habrás notado y eso también me interesa debatirlo contigo. Imagínate que todas las personas tienen 4 horas a la semana donde tienen que elegir conscientemente
una persona con la que hablar o un tipo de información que consumir. Te obliga a mirar dentro qué es lo que te interesa. Para mí, yo no hago el podcast por dinero, que obviamente se va a dar y se está dando, ¿no? Y es la consecuencia. Pero quiero estar presente a través de tener estas conversaciones. Entonces, yo busco una persona que me estimule suficiente para hacerme entrar en el estado de flow. Por lo tanto, tengo la necesidad de cada vez encontrar lo que me mueve, lo que a mi alma le mueve. Entonces, es un ejercicio de autoconocimiento profundo, porque necesito saber qué es lo que me está interesando en el momento. Empecé por ese nivel de conciencia más bajito y poco a poco la vida misma me fue trayendo la evolución. Tuve un arco de psicólogos larguísimo. Entender las emociones. Yo he sido muy psicópata toda la vida porque he estado tan desconectado que todo ha sido hacer, manipulación, narcisismo, egocentrismo, todo desde el yo quiero, todo desde el tomar y ahora está mutando a servir. Entonces, el arco de psicólogos para entender las emociones, integrarlas, nunca en la vida lloraba yo, nunca. Y a través de integrar las emociones, creo que me estoy haciendo una persona más completa y más en paz, ¿no? Una vez vino el arco de los psicólogos, se me quedó un poco como shallow, un poco superficial, Yep. y dije, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué me interesa? Igual todos los podcasts han pasado por ahí, ¿eh? Todos. Yo Es creo. que me da la sensación que todos, y ahora lo quiero comentar. Entonces empezó el expertos en inconsciente, entender qué es todo el bagaje que tenemos de experiencias pasadas que moldean la percepción de nuestro presente. Y el autoconocimiento y la conciencia y la espiritualidad, por ende. Fue como poco a poco, y ahora estoy en esos intereses. ¿A ti Yep. te está pasando o no? Es que yo creo que también al principio el problema es que puedes hacer algo porque te gusta Ujú. y creo que el podcast debe ser empezado con ese objetivo. Sí. Pero todo en la vida tiene costos, Ujú. ya no solo de tiempo, sino económicos. Y muchas veces con estos proyectos sentimos que a lo mejor nos desalineamos un poquito, pero ese un poquito nos trae un rendimiento económico que pues pueda mantener todos los gastos que estás teniendo. Entonces, en mi podcast funciona muy bien la seducción. Ujú. A mí me interesa la seducción. Hombre, me parece un tema interesante, pero tengo novia también. O sea, no es como algo que quiera aprender para aplicar ahora mismo, porque Ya. realmente no me sirve Sí. ahora mismo algo así, Ajá. ¿sabes? O como hacer un podcast sobre pérdida de peso teniendo ya un buen físico que lo he tenido toda la vida. Ajá. Entonces yo creo que también es difícil encontrar ese equilibrio y una vez tienes ya, ponle, 100.000 suscriptores, una audiencia que te va a ver Ujú. y te va a seguir y el podcast se va a mantener más o menos solo, o tienes un negocio aparte que ya te da ingresos y hace que el podcast pues no te esté dejando en calzoncillos a final de mes, Sí. pues puedes encontrar ese camino o esa forma de hacer podcast que realmente te gusten, te llenen y ayuden a las 1.000 personas que puedan ver ese podcast. Ujú. Pero al principio yo creo que todos empezamos buscando las visitas, Ujú. también para mantener un poco los costes. Completamente. O sea, Naval Ravikant tiene una frase que es escapa de la autenticidad, escapa de la competencia a través de la autenticidad. 100% de acuerdo. Un mercado nunca está saturado. Un mercado está saturado si repites lo que están haciendo. Pero si tú sacas tu esencia y la creas en ese mercado, nunca va a estar saturado porque te diferencias, porque cada persona tiene unas preferencias diferentes. Pero sí que es verdad que somos humanos, tenemos un contexto y también tenemos esa parte más espiritual y de autoconocimiento, ¿no? Te adaptas al principio, tomas referencias, por supuesto, en cuanto a miniaturas, en cuanto a temáticas, en cuanto a invitados, para empezar. Pero si tú luego no mutas, si no evolucionas, si no iteras y encuentras lo que tienes dentro, nunca te vas a diferenciar. Yep. Como máximo serás una copia de alguien que ya lo hace mejor que tú porque tiene más recorrido y tiene más conocimiento. Por lo tanto, escapa de la competencia a través de la autenticidad. ¿Cuánta gente hay ahora mismo detrás de Zoom Out? Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy colaborando con gente. Tengo 2 editores de vídeo, un ¿Full time o proyectos? un editor full time, otro part time. Tengo otra persona full time que es Sara, que la amo, que estaba conmigo en Tatux, que es todo lo que yo no soy, me complemento. Y ahora, si quieres, hablamos sobre eso un poco. Se encarga de la gestión de los invitados, de la programación del contenido, de hacer las nóminas, de todo lo que es procesos, Yeah. que yo no sé, sí que sé hacer, pero no me gusta nada.
Y también un poco me ayuda en todo, en la vida en general. Y ya. Luego tengo un chico que me encanta que acaba de empezar de copy. Se ve los podcasts, intenta hacer miniaturas y títulos a nivel escrito. Me ayuda a preparar las entrevistas un poco, eso, para preparar tampoco no me preparo nada. Luego hablamos sobre Tiene eso. su gracia, pero... Pero luego estás nervioso porque no te sabes la temática. Y luego tengo una chica que es diseñadora gráfica que acaba de entrar hace poco y es la que hace las miniaturas. Y no sé si me estoy dejando a alguien. Creo que no. Y luego también voy colaborando pues para hacer el branding, para ¿Alguien hacer... en postproducción igual tienes? Pues, O sea, postproducción no, o sea, producción. no, porque está todo montado, así que no... Algo así tienes. Sí, O está ya. todo montado, tenemos la misma oficina donde trabajamos todos presencial y el mismo sitio donde se graba, por lo tanto, la gente que se dedica a la postproducción me ayuda yo qué sé, a montar el set o a hacer los cambios que haya que hacer. ¿Qué tan importante crees que es que haya un equipo detrás de un podcast y no lo haga una persona sola? ¿Crees que es algo necesario? Depende del punto en el que esté el podcast. ¿Cómo lo ves eso? Depende de todo, de cómo te lo quieras tomar, ¿no? Yo voy al barro en todo, es decir, yo me obsesiono y quiero crecer lo más rápido posible y nunca dejo que dé ganancias el podcast, porque siempre quiero crecer más. Yo vengo de esa metodología, o sea, una startup es levantar dinero para petar todo lo posible, para crecer lo máximo posible. También es verdad que eso acarrea estrés crónico, que es con lo que vivo yo actualmente, pero sí, yo siempre quiero crecer más, que cuanto más mejor y más rápido. Me recuerda un poco a Steven Bartlett, que siempre cuenta su historia del podcast, que le preguntó a un amigo o un conocido, no sé si tenía un podcast o se especializaba en la grabación de contenido, que le dijo, pásame una lista de todo lo que necesito para empezar el podcast. Y le dio una lista que igual sumaba $5.000 o $9.000. Y le dijo, no. Como mínimo quiero 40 o 50.000 dólares porque no quiero hacer una grabación en mi casa, quiero hacer una grabación profesional Sí. y ir a tope desde el primer capítulo. Tenemos mismo arquetipo de personalidad, o parecido, no es el mismo. Sí, yo me lo tomo así. Yo, para empezar, me gasté como 20, o así, 20.000 pavos. Porque quiero y porque no es necesario para nada. Puedes empezar que con 1.000 o algo. Y luego por el camino, no sé cuánto me habré gastado en un año y medio que llevamos, 80 o algo así. Joder. Y habré facturado que 50, 60, luego entramos en fuentes de monetización. Pero no, yo todo el rato que puedo invierto. Es mi metodología en todo. ¿Qué errores cometiste al principio con el podcast que no repetirías? Dejarme llevar por no conocer suficiente, que es lo que me interesa, te diría. Ya. El rollo, ir probando, que también era necesario. Errores no existen en la vida. Errores, Bueno, es lo que has dicho antes, que son cosas que tienen que pasarte Sí. para darte cuenta y cambiarlas, errores es pero es percepción. necesario. Me pongo un poco filosófico fumado, ¿vale? Hazlo. Estamos en un paradigma que es el que le llaman el newtoniano, ¿vale? Que es el de la causalidad. Eso significa que nosotros creemos que todo lo que hay fuera ocurre por una regla que es la de la causa y el efecto. Es decir, esto sucede por esto. Bajo mi percepción actual, esto no es así. Todo sucede espontáneamente y nosotros le atribuimos causalidad a algo. Es un poco fumado, ¿vale? Voy a intentar desarrollar un poco. Vale. Pero que tú y yo estemos aquí no es causalidad de algo, no es una causa y un efecto, es porque teníamos que estar aquí, es porque sí. Entonces nosotros, nuestro ego, le atribuye causas y efectos, pero esto no es así. Y la consecuencia de pensar que nosotros somos los que hacemos, nosotros somos los que pensamos, esta voz está saliendo, yo no la estoy creando, esto está pasando a través de mí, somos el pincel que pinta, no somos el autor, nosotros somos el canal a través del cual sucede. Y cuando tú tomas autoría de todo, esto es un plato del ego, es el ego que intenta suplantar a la divinidad. Entonces acarrea orgullo y acarrea culpa. Cuando tú te crees el hacedor, que con 18 años estás en el pleno derecho de creerte que eres el que hace, que eres el personaje, que eres todo esto. Yo te lo cuento desde un poco más adelantado, ¿no? Te escucho y lo intento aplicar, ¿eh? Entonces, esto a mí, que he sido una persona tan egoica, tan egocéntrica, tengo un ego desmesurado que me cuesta de mantener bajo control, me ha acarreado mucho orgullo y mucha culpa. Entonces me gusta concebirme como el canal a través del cual sucede. Ya no tiro de fuerza, ya tiro de... ¿Cómo es la pregunta?
I stop asking how do I make this happen and I start asking what's trying to happen through me. Dejo de preguntar cómo lo hago y intento entender qué es lo que sucede a través mío. Ahí es cuando te alineas con el propósito. Te alineas y eres coherente con lo que sea, con tus dones y los pones al servicio. Eso es un poco... O sea, ¿crees en el destino, digamos? En el destino, yo creo que todo está predeterminado. Sí, creo que sí que existe el libre albedrío, depende del punto de vista en el que lo tomes, ¿no? Si lo tomas desde el punto de vista del Dios, de la fuente, de como le quieras llamar, de la supraconciencia, de la energía, de la conciencia que observa, no existe. Todo está predeterminado. Pero si lo tomas desde el punto de vista individual, la realidad separada en la que vivimos, sí que existe libre albedrío, pero es menos formal, es menos en el mundo de la forma y es más en el mundo del contexto, ¿vale? Voy a intentar entrar un poco en esto. A través de la intención que tú pongas, tu personaje tomará ciertas acciones. Si yo pongo la intención de amor, de servir, de paz, decido que quiero lograr este tipo de vida, entonces mi personaje tomará acciones respecto a la intención que yo he tomado y sintonizaré con campos de energía los cuales me lleven a la paz y al amor. Si tú sintonizas con la fuerza, sintonizas con el perseguir, con el deseo, con el miedo, es una experiencia subjetiva de la vida diferente que creo que es necesaria transitar. Estoy hablando de los niveles de conciencia de Hawkins, ¿vale? Entonces, al principio, cuando estás un poco más bajito en la conciencia, la experiencia subjetiva de la vida se hace más dura. Para mí, crear Tatux, crear todos los proyectos anteriormente, ha sido desgastante, muy, muy desgastante. A nivel de fuerza, a nivel de disciplina, a nivel de tener que forzar a la vida. Y con el podcast ahora me estoy intentando permitir, dentro de mi obsesión y de querer llegar lejos, que suceda más. Ya no quiero los números ya. Quiero alinearme para no quemarme, para luego que como consecuencia se dé todo aquello que quiero. Y me he alejado muchísimo de la pregunta que me habías hecho, pero bueno. No te preocupes. Si ahora mismo te hiciera un podcast en el cual estás tú solo y titularas los 3 aprendizajes que me han enseñado las entrevistas las conversaciones Sí. a las personas más exitosas del país, ¿cuáles serían esos 3 aprendizajes? Un poco lo que te estoy contando. Creo que hay que ser muy consciente de qué tipo de información recibes en cada momento, ¿vale? O sea, no es lo mismo tener 18 años, estar a un nivel de conciencia, tener 30, tener 50. Creo que es importante que la información que estás recibiendo esté alineada con el momento en el que estás, ¿vale? Entonces, si tú tienes 18, 20, 22, 25, incluso 29, 30, que no te digan como que estés pasivo, que no te digan que escuches la vida y que yo lo que me he quemado mucho, porque he trabajado mucho, he tenido 1000 burnouts, entonces me llega un poco antes el tener que chilear, ¿sabes? En cuanto a aprendizajes, a ver, sobre todo este que te estoy diciendo, lo que persigues inconscientemente es la paz, es el amor, es la quietud. Entonces, toma acciones que estén alineadas con ese propósito, con esa intención. Puedes hacer una misma cosa desde puntos de vista diferentes, ¿vale? Tú puedes dejar a alguien desde el odio hacia esa persona o puedes dejar a alguien desde el amor hacia ti mismo. Una misma experiencia puede ser vista desde puntos de vista diferentes. Por lo tanto, cómo lo haces dictará la experiencia subjetiva en la que te encuentras. Es decir, puedes hacer un podcast desde quiero reconocimiento, desde quiero que se me vea, desde quiero dinero, y todo eso está bien. Son etapas, son combustibles que tienes que usar. Pero si sigues usando el combustible del ego, empiezas a ir al gimnasio para verte mejor, para follar más, si lo sigues alargando, te vas a quemar. Tienes que utilizarlo e iterar al siguiente motivo, que es el estoy más cómodo conmigo mismo, me siento más enérgico, estoy más alineado con la persona que quiero ser. Utiliza los combustibles, Chris Williamson lo dice, ¿no? La metáfora de los 5 combustibles de los spaceships, de los, ¿cómo se llaman? De los cohetes. Tienen muchos combustibles diferentes. Al principio utilizan los más fuertes, los más contaminantes. Luego, a medida que se va elevando, va cambiando de combustible. Lo mismo. No rechaces el motivo egoico por el cual empiezas, pero si lo alargas suficiente, acabará somatizándose y acabará creándose una enfermedad. Entonces, como yo llevo ya mucho tiempo con el sistema nervioso quemado por todos lados de haber tirado de fuerza tanto tiempo, el aprendizaje que
he aprendido a través del podcast, para la redundancia, es itera, es cambia, deja de utilizar la fuerza y la disciplina. Eso es un aprendizaje que he tomado. Otro aprendizaje que me marca bastante es la técnica del dejar ir. ¿La técnica del? Dejar ir. A dejar ir. Dejar ir es, Dr. Hawkins lo explica, pero me lo explicó en el podcast Ancho Pérez. Todo la incomodidad que sientes en la vida es porque no estás afrontando miedo. No estás afrontando emociones atoradas. La habilidad que quiero desarrollar en la vida es la aceptación del momento presente y la aceptación de las emociones. Tal cual venga, lo sientes, no lo encallas, no lo suprimes, no lo reprimes y dejas que se exprese tal cual es. Porque si no, esa energía, esa emoción se quedará en forma de desconformidad e inconformidad dentro de tu cuerpo. Y eso, si sigues haciéndolo mucho tiempo y sigues reprimiendo las emociones, se acabará somatizando en forma de enfermedad, de cáncer, de tal. Yo si no trabajo mi estrés, si no aprendo a dejar de quemarme, esto se somatizará en alguna forma de enfermedad dura. No quiero morir más pronto de lo que me toca. Quiero poder, cuando me venga la emoción, aceptarla y dejar que fluya. Y la técnica de dejar ir es eso. Sientes una... Te paras, cierras los ojos si es que estás empezando e intentas notar dentro de tu cuerpo cuál es la sensación que te incomoda. Por ejemplo, a mí en mi caso siempre es un bloqueo aquí. No sé qué tipo de chakra es este. Lo noto y pido más de esa energía. Dios, dame más de esta energía. Permites que la energía reactiva que se ha quedado en tu cuerpo a través de reprimir emociones se exprese. Y eso libera tu energía y te hace sentir mejor. Eso es otro de los aprendizajes, el dejar ir. ¿Qué es el éxito para ti? Porque veo que has pasado por muchas etapas de tu vida, probablemente algunas en las que el 90% de personas ya estarían satisfechas y ya dirían sigo por aquí hasta el resto de mis días, pero tú las has cambiado y ahora estás en un proyecto, supongo que metiendo la mayoría de tu foco, Sí. en el que, como nos has comentado antes, no sacas rendimiento económico. Entraremos más en eso si quieres. Éxito. También, otra vez, me revierto. Cada punto de... O sea, éxito en mis 20 te hubiera dicho que era el estatus que conseguí, que me pasaran, o sea, que me pararan por la calle. Había una falta de reconocimiento en mi infancia, una falta de ser visto, una necesidad de demostrar que soy capaz, que puedo conseguir cosas. Siempre de pequeño se me dijo que era muy capaz, que era muy inteligente, que podía hacer lo que quisiera, que era el mejor, me lo creí, pero nunca fue suficiente. Llegaba con notables a casa y no era suficiente. Entonces esto se ha reafirmado en mi futuro a través de tengo que hacer mucho para demostrar que sí que soy suficiente. El estrés crónico sale de ahí. La necesidad de validación externa. Esto ha ido mutando. Esto cada vez es menos. Entonces, éxito para mí antes era estatus. Era conseguir... Yo he sido muy mujeriego en la vida. Chicas que estén buenas, dinero, todo lo más superfluo, superficial. Éxito actualmente es estar en coherencia con lo que sea que se me ha dado. Poner mis dones al servicio y a través de eso encontrar la paz. Encontrar un estado en el que esté más calmado, básicamente. ¿Lo has conseguido? Nunca se consigue. O sea, nunca se, Esperaba esa respuesta, la verdad. nunca se consigue del todo. Ya. Es la mente proyecta a futuro una situación en la que de repente todo cambiará y por fin estarás feliz. No, es momento presente a momento presente. Y sí, ha mejorado muchísimo mi estrés. Inconscientemente nos adaptamos a lo que sea que nuestro cerebro o nuestro niño se acostumbró. Yo siempre estuve acostumbrado a estar estresado. El motivo, ni me lo planteo ya, no lo sé. O sea, puede ser epigenético, puede ser de vidas pasadas, puede ser de que mi familia me hizo sentir como... No lo sé, me da un poco igual, ¿sabes? Tengo teorías sobre eso, pero ahora ya es no. ¿Qué puedo hacer en el momento actual para sentirme más presente? Pues ir muchas veces a una historia que me estoy contando acerca del pasado, mis padres mis padres no me quisieron, mis padres no sé qué, resignificar la percepción que tuvo mi niño pequeño acerca de esa situación para esterilizar y liberar el momento presente. Si yo me hice daño con un vaso y esto me causó una
emoción fuerte en el pasado, cada vez que vea un vaso se me va a reactivar esa memoria. Por lo tanto, no estoy dejando que el momento presente fluya porque estoy influenciado por una historia que me cuento acerca del pasado. Entonces, resignifico la percepción que tuve para poder liberar el momento presente. Háblame de ejercicios prácticos. Uy, Sé que hace poco subiste un podcast, voy a tener que leer la palabra porque escribiéndola la he escrito mal viéndola adelante. a ver. Desparasitación. No, sí, desparasitación, la he dicho bien. Desparasitación, sí. ¿Qué ejercicios prácticos te han hecho en algún podcast que te hayan sorprendido, que te hayan marcado? Y es una rata de laboratorio y te lo recomiendo que lo pruebes, Guillem. Que te hagan ejercicios en directo, es la polla. Aparte porque trae kicks, trae CTR. Es guay ir testeando todo tipo de terapia, todo tipo de... Es como un autoconocimiento a través de traer a personas, ¿sabes? Que creas o no que son reales. Creas o no... Sí, total. Está guay probarlos. Yo he sido mega escéptico toda la vida. O sea, he pasado por todas las etapas que pasa todo el mundo. Por ateo, nihilista, comunista y luego Andrew Tateismo, ¿sabes? Luego testosterona y conseguir estatus. Y ahora ya pues me encuentro un poco más volviendo a autoconocimiento y espiritualidad. A través de hablar con tantas personas he ido liberando nuevos paradigmas de realidad, esoterismos, espiritualidad. Cada vez me creo menos mis sentidos físicos y cada vez estoy más abierto a posibles experiencias, ¿no? He probado todo tipo de terapias que están bastante guays, tío, que te recomiendo. El rollo CAP, que es Kundalini Activation, no sé qué cosa, que es que te pasan manos por encima y te liberan energía. He probado, yo qué sé, desparasitaciones de estas, que era con la técnica del huevo con Sandra. Explícamela. Es que tampoco no te creas que soy ningún tipo de experto, ¿vale? O sea, yo traigo a mediums porque me estimula y tal. Bueno, tu punto de vista. En ese caso, lo que se hacía era como pones un vaso con agua y sal, creo, tiras el huevo y según cómo salga, te dice cómo estás a nivel, creo que era rollo, si hablan mal de ti, si tienes alguna energía pegada mala, si tienes algún tipo de parásito energético pegado. Esa prueba, más que para desparasitar, es para ver cómo está tu campo áurico, creo que le llaman, que es si tienes como entes, es que no sé ni siquiera cómo se llama, entes pegados a tu campo áurico. Era un poco eso. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Pues no, está bastante bien según lo que me dijo Sandra. Simplemente había mucho sobrepensamiento, que eso es algo con lo que lidio siempre, mi mente no se calla. Ese es lo que salió. A mí me da la sensación que estas prácticas ¿Sí? suelen acertar, más o menos, pero en cosas que son relativamente intuitivas, Sí. que podrías decir sin ser un astrólogo profesional. Ujú. A mí me hicieron la carta natal ¿Ah, sí? en un podcast sobre astrología con Xavi Roura, Sí. la verdad que es un crack. Y hay ciertas cosas que sí, pero por ejemplo, en abril del año que viene empezarás un proyecto que despegará Sí. y te cambiará la vida. Sí. No sé hasta qué punto todos los meses empezamos algo que podría cambiarte la vida. Entiendo. Y la carta natal me dice que eres una persona de acción, de fuego, de esto, de lo otro. ¿Hasta qué punto no lo somos todos y hacerte la carta natal te hace darte cuenta de algo que ya eras? Es escepticismo. Y lo entiendo. Y de hecho también soy así. Puedes llegar a pensar que, claro, te dicen cosas tan genéricas con las que todo el mundo se puede identificar. Sí, estoy de acuerdo. Al final, el mundo es mucho más abstracto. Es lo que tú elijas creer. Y para mí es ir probando tus herramientas para ver cuál es la que resuena contigo. Yo soy muy fan del eneagrama. El eneagrama, ¿sabes lo que es? No, ni idea. Es una corriente psicológica que compartimentaliza todas las personalidades en 9. Es un esqueleto psicológico, el cual se conforma de los 0 a los 7 años, igual digo algo mal, según las experiencias que hayas vivido, se conforma pues una forma de ser, de reaccionar a los estímulos externos. No significa que si tú eres el mismo eneagrama, el mismo eneatipo que yo, seamos exactamente igual, pero sí que se crea un esqueleto psicológico que reacciona a los estímulos externos de una forma parecida. A mí me ayuda a entenderme, porque como soy muy raro, cuando descubrí el eneatipo 7 dije, wow, qué locura, no estoy loco. O sea, por primera vez me sentí comprendido. Sí que creo que somos todos personas individuales y tal, pero te ayuda a... Los humanos necesitamos comprimir para comprender. Necesitamos juntar, no podemos... Por eso tenemos el vocabulario. El vocabulario es una herramienta dual, es una herramienta que sirve para
para añadir significado a algo, ¿no? Un ordenador, un vaso. Tú no puedes rendirte a la experiencia que es si no lo empaquetas en algún tipo de palabra para entenderlo. Total. Pero ya estás sacando mucha información simplemente por poner una palabra en ese objeto que estás viendo. Y me he ido, ¿qué era? ¿Qué me habías preguntado con qué estaba? Ah, fuck, quería hilarlo, ya no me acuerdo. Ah, sí, lo del eneagrama, coño. Entonces, sí que es verdad que en un momento sirve y en otro determinado momento no sirve. Y eso lo iré repitiendo para que se entienda, ¿no? En el momento en el que estaba, a mí me ayudó mucho a entender qué tipo de personalidad era. Te señala las heridas o las partes más de la sombra de tu arquetipo de personalidad. En mi caso, creo que el título del 7 es golosos, tramposos, charlatanes y mentirosos o alguna cosa así. Esa es la parte, digamos, más mala, no me gusta. La sombra, digamos, de mi arquetipo de personalidad. Entonces me ayudó a entenderme que soy una persona extrovertida, que tengo un vacío del cual huyo, que lo intento tapar a través de estímulos externos. Somos personas normalmente muy hedonistas, el NA tipo 7, que nos gusta mucho hacer, nos gusta mucho el futuro, siempre estamos ideando qué va a pasar, porque nos da miedo pararnos y mirarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, todas las herramientas de autoconocimiento, astrología, si te vas más a lo esotérico, astrología, eneagrama, pero luego por una parte más psicológica, el MBTI, el Big Five, todas esas herramientas que sirven para agrupar los arquetipos de personalidad, creo que sirven mucho al principio para entenderte, pero lo mismo que te ayudó a liberarte puede convertirse en los barrotes de tu cárcel cuando te sobreidentificas con ese grupo. Si tú eres, en mi caso, Capricornio, y por lo tanto soy muy de hacer y ambicioso y de dinero, te estás dejando muchas partes de la realidad allí. Entonces sirve al principio para entenderse, pero luego en otro momento creo que hay que trascenderlo y dejar de identificarte con esos límites, porque al final es un límite. Y darte espacio a cambiar y adaptarte, porque si no, volvemos a lo del inicio del podcast. Ujú. Normalmente vivimos la vida con una etiqueta. Total. Y esa se te queda toda la vida. ¿Qué etiqueta dirías que... dime quién eres en 5 palabras, ¿sabes? Como, ¿quién es Guillem? Es que se me hace complicado porque creo que estoy en esa época en la que hay demasiados estímulos y no me he permitido aún relajarme y pensarme. Pero que, o sea, mira, te pongo un ejemplo. Jordi podcaster, Jordi hijo, Jordi hermano, Jordi jugador de pádel, Jordi filósofo. Son todo etiquetas identitarias. O Jordi 29 años, o Jordi catalán, o Jordi... Como estos son etiquetas. O por ejemplo, Jordi extrovertido, o Jordi no sensible, o Jordi inteligente, o Jordi... ¿Sabes? Son todo etiquetas que pueden ser o bien empoderadoras, si es una creencia que te ayuda, o bien al contrario. Entonces, ir detectando todas esas identidades a las cuales te aferras te ayuda a abrir el campo de las posibilidades. Si yo soy Jordi promiscuo o no confiable, eso ya está hablando de mí y me está limitando. Eso significa que tener una relación a largo plazo me va a costar, porque yo mismo inconscientemente me estoy contando algo acerca de mí que me limita. Entonces es interesante ver con qué te identificas para ir cambiando esas creencias y resignificándolas. Creo que racional es una ¿Racional? Bien, buena definición de mí. me gusta. Porque me cuesta sentir emociones, Ajá, la verdad. Claro, te digo esto ahora estando en una relación de pareja en la que estoy muy enamorado, sí. pero esa es la única parte de mí que pierde un poco la racionalidad en todo lo demás. Creo que soy muy racional en todo. Me gusta reflexionar sobre las cosas, pero no intento, al menos, permito que eso afecte sobre lo que quiero o lo que hago. Ujú. Por ejemplo, yo qué sé, un ejemplo muy tonto. Haces un trade en Bitcoin, te ha salido fatal, estás súper rayado, pero da igual. Te toca hacer una reunión. La Sí. haces y ya está. No es hoy he tenido un día malo, hoy no voy a ir a entrenar, hoy me permito descansar. Ujú. Soy racional en el sentido de que si digo que quiero hacer algo, lo hago y no me lo planteo muchas veces. Y luego ya te daría alguna que no sé hasta qué punto es muy Guillem racional, a ver, sigue, sigue. Guillem deportista, Guillem deportista, sí, bien. pero no sé si es No, como no, muy interesante Guillem deportista. no, Guillem deportista está muy bien. O sea, tú, Nunca lo he contado en el podcast, el tú tema del deporte. vas al gimnasio mucho. No, yo soy decatleta.
soy atleta, he ido a campeonatos de España. Ajá. Soy campeón de España un año y el año pasado quedé tercero de España. O sea, soy muy deportista, Qué bueno. de 3 o 4 horas al día en la pista de atletismo. Ah, sí, qué fuerte. ¿De correr o más cosas? Decatleta es 10 pruebas. Te las digo por orden, que son 5 días, 5 días. 5 pruebas un día, 5 el otro, y se hace un sumatorio de puntos según las marcas que haces, Interesante. y el que tiene más puntos gana. 100 metros, salto de longitud, lanzamiento de peso, salto de altura, 400, eso el primer día, y el segundo, 110 vallas, o sea, 110 metros con vallas, no 110 vallas. Lanzamiento de disco, salto con pértiga, lanzamiento de jabalina y 1500. Qué guapo. Qué guay, tío. Y qué completo. Eso te irá muy bien para el cuerpo. Guillem deportista es una muy buena identidad. Inconscientemente no quieres ir en contra de tus identidades. Si tú no te consideras Guillem deportista, te va a costar mucho hacer deporte. Te va a costar mucho ir al gimnasio. La mente, el cerebro, quiere ir a favor de lo que se cree que es. Entonces, Guillem racional no te abre a la espiritualidad, no te abre al esoterismo, no te abre a más campos. Guillem deportista te abre a todo lo que es deporte. Bajo mi punto de vista, es bueno, que es artificio también, ¿no? De la mente, pero es una etiqueta que para mí sería considerada funcional, ¿no? ¿Qué más hay? Guillem, ¿qué más? Introvertido. Introvertido. Esto te la rompo rápido, a mí no me lo pareces. Porque estamos en una situación en la que no lo soy. Pero Ah. cualquier persona que me vea fuera de una situación de... O sea, si la conversación tiene 3 personas, es muy poco probable Vale, que yo ocupe más del 10% de la conversación. vale. Porque soy de escuchar, Ujú. como mucho hacerte alguna pregunta, pero no sé de hablar. No- Introvertido, hostia, pues estás realizando acciones para romper con esa creencia. No sé hasta qué punto, porque yo como entrevistador Tú, quiero que hable la otra persona. no, pero tú no solo haces preguntas, tú también interactúas. Y te gusta. Y es tu forma de ser. Eso no es de persona introvertida. Es que en el podcast igual no tanto, Ujú. pero sí igualmente pues hay mucho de... Más que en 1 a 1 no tanto, Ajá, pero si hay, ya te digo, más de 3 personas, ajá. es muy poco probable que yo hable. Bueno, está bien. Tampoco puedes elegir ser así. No hay problema. Si no te molesta, es una identidad que te... Bueno, en algunos momentos sí puede ser negativo. Pues entonces no te lo cuentas así. O sea, la cosa es... Pues sí, yo creo que también es algo de personalidad desde pequeño, Ujú. porque siempre he tenido un hermano mayor, que es justo lo contrario. Sí, Siempre ha hablado él, sí. siempre ha sido él mejor, entre comillas, en muchas cosas que son tonterías, pero por ejemplo, si me saca 4 años, pues él es el fuerte, Ajá. él es el alto, Sí. él es el que habla. ¿Más O sea, alto yo que siempre- tú? ¿Cuánto mides? Bueno, siempre ha sido el alto cuando éramos pequeños Sí. y eso se me ha quedado ya más alto porque es más mayor, no porque sea más alto. Los dos medimos lo mismo, aunque él te dirá que 1 centímetro más él, pero los dos medimos lo mismo, más o menos. Y yo creo que eso es algo de personalidad que es desde pequeño. Ujú. Y es de las pocas cosas que sí que me he parado a pensar muchas veces, que yo creo que soy introvertido por eso. Sí, y bueno, o sea, somos lo que somos con lo que se hizo de nosotros, ¿no? Con las capas de condicionamiento que nos creímos. Si a ti no se te permite, si tienes un hermano extrovertido, obviamente tú vas a tomar el rol de introvertido. Tiene que haber los polos opuestos, porque si no, los dos extrovertidos ahí como compitiendo por la atención. Pero eso es lo que fuiste, eso es la capa de condicionamiento que te ayudó a sobrevivir. No tienes por qué seguir reafirmando esas creencias. Y esa es la gracia de la vida, ¿no? De creer a crear va una letra solo. Lo que tú creas, creas. En este caso es literalmente lo mismo. Entonces, por ejemplo, hacer este análisis de creencias, de qué es lo que te crees acerca de ti mismo, estiramientos de identidad, me gusta llamarle. Te autoconcibes. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué es lo que me pienso acerca de mí que me está limitando? Entonces intentas darle un significado diferente. Introvertido, vale. Si quieres romper esa creencia, haces acciones que vayan en contra de esa creencia. Si yo me concibo, hablo de mis límites, ¿vale? Vale. Persona que no se puede confiar, que no es constante, que un día desaparece, que no sabe tener una relación a largo plazo. Todos esos son límites que me pongo.
Entonces, si yo quiero romperlos, tengo que realizar acciones que vayan en contra de esto. Pues voy a estar con una persona bastante tiempo, voy a seguir en un mismo proyecto durante bastante tiempo. Lo mismo que hablábamos antes en el podcast, confidence doesn't come from shouting, ¿verdad? Llevo a cabo acciones que vayan en contra de eso para cambiar mi creencia. Creo que también lo que te he dicho antes de que quiero empezar a hacer podcast yo solo Sí, es parte de muy bien. Muy bien. intentar dejar fluir que yo hable durante 1 hora sin depender de la otra persona. Muy bien. Porque es que me ha pasado igual con mi socio. Ay, mi socio no se calla. O sea, es impresionante. O sea, hemos estado alguna vez en un evento que hemos ido a una cena después, Sí, no se calla. O sea, está hablando él todo el rato, que no es algo malo. sí. Simplemente su personalidad. Y me da la sensación que en mi vida me ha pasado varias veces que suelo atraer a lo contrario que soy. Él es el extrovertido y yo soy el introvertido. ¿En la Y eso pareja? es así. No tanto en la pareja. Vale. Es que la pareja siento que es algo que me ha roto un poco los Entonces, ¿qué los hacer? patrones Muy bien. que había estado llevando. Ya no eres tan racional, ya no eres tan... Está muy bien. La vida, Dios, la fuente, el universo, como le quieras llamar, como cada uno conciba, te pone los opuestos para que tú integres el aprendizaje que has venido a aprender. Es decir, en mi caso, que me cuesta la emoción, que me cuesta el ser callado, que me cuesta la introversión, me trae a parejas que tienen esos rasgos psicológicos para que yo los integre. Es decir, los polos opuestos se atraen a nivel físico, a nivel científico, a nivel todo. De los protones y electrones yo no sé de eso, pero bueno, parece que la inteligencia, el campo de conciencia, la inteligencia colectiva que ha creado esta vida, tiene eso en todos los ámbitos. En la ciencia, en las relaciones humanas, juntas los opuestos para encontrar el camino del medio, para encontrar el balance. Por eso tendemos a estar con parejas que nos reflejan esos rasgos para que los integres. Y la vida te seguirá trayendo a la misma persona hasta que integres lo que sea que has venido a integrar. Es decir, si tú tienes no sé cuántas parejas que son narcisistas, que tú calificas como narcisistas, o si tienes no sé cuántas parejas que son victimistas, en el caso de las mujeres normalmente, o si tienes no sé cuántas parejas que te ponen los cuernos, has venido a integrar algo, has venido y se seguirá repitiendo el patrón hasta que no lo mires de cara y digas, vale, quiero actuar diferente bajo una misma situación externa. Si la vida es un juego, es como estar en el mismo nivel. Hasta que no enfrentes el final boss y lo superes, no te va a enfrentar contra otro. Es que es lo que hablábamos del principio. Creo que Hormozi tiene algo como que la inteligencia es la capacidad para reaccionar diferente frente a un estímulo externo lo más rápido posible. Cuando te das cuenta del patrón y cuando cuando eres capaz de cambiarlo. Hay 2 puntos ahí. Muy buenas. Sabes que este año he tenido relaciones, si se le puede llamar, como 5 o 6 de 2 o 3 meses. Siempre igual. El puto mismo patrón. Y lo sé observar. Ahora bien, no lo sé cambiar. Aún no. Entonces vas a seguir repitiendo hasta que te satures del disfraz que llevas y seas capaz de integrar una forma de reaccionar diferente. Me encantaría poder tomarme el tiempo de reflexionar más, la verdad, sobre estas cosas. ¿Por qué no lo haces? Ahora acabo de dejar la universidad y empiezo a tener más tiempo. Pero hasta ahora eran Lo que va a salir de demasiadas cosas y no tenía tiempo, o yo pensaba, que eso es una creencia también, que no tenía tiempo para hacer algo así que a priori parece no aportarte en tu vida diaria. Sí. Te iba a decir, lo que va a salir ahora de tu boca es una excusa, ¿vale? O sea, Vamos, está claro, sí, ya lo sé, ya lo sé. para que Pero sí, el no tengo tiempo es la mítica. Simplemente no priorizas suficiente. Una forma de autoconocerse buena es terapia. O GPT, incluso. Es simplemente darte un tiempo para entender de dónde salen los patrones. Una forma de detectar creencias limitantes es ver en qué área de la vida te sientes encallado. No tienes dinero, hay creencias limitantes. No tienes una pareja estable y es lo que quieres, hay creencias que lo limitan. No tienes una buena relación familiar, no tienes un buen cuerpo y buena salud, siempre hay creencias que lo limitan. Date cuenta qué es lo que está pasando y analiza cuál es el patrón que repites, desvictimízate, que eso es lo primordial, ¿no? Donde pones el dedo, pones el poder. Si tú entiendes que todo el mundo externo es un reflejo de lo interno, entiendes que a través de cambiarte a ti, todo se dará en tu exterior. Entonces, cambia la forma de ver la vida para que la vida a tu alrededor cambie. No esperes a que
los hechos externos cambien para tú tener X cosa, para tú tener felicidad, para tú tener éxito, para tú tener paz. Como el que se espera al 1 de enero a apuntarse al gimnasio. Por ejemplo. ¿Te pones objetivos tú? A principio de año, Siempre lo he hecho históricamente, siempre. De hecho, tío, si miras en mi calendario, en el Google Calendar, yo tuve una... Esto es mucho miedo a la incertidumbre. Desde 2018, así, tengo literalmente todas las semanas del calendario apuntado qué es lo que voy a hacer cada día en tramos de 1 hora, de 15 minutos, de tal. Todo. O sea, miras mi calendario, no hay ni un espacio para la incertidumbre. Entonces, a nivel práctico, siempre he utilizado mucho los objetivos semanales. Ahora estoy intentando cambiarlo un poco, fluir más. Naval Ravikant tiene una frase que me gusta mucho en el podcast de Chris Williamson, que dijo que inspiration is perishable. La inspiración perece, digamos, es momentánea. La inspiración es momentánea. ¿Qué significa eso? Que si tú has hipotecado tu futuro en un momento pasado por cómo te sentías, es decir, has dicho a las 10 voy a hacer esto, estás hipotecando tu futuro y no estás dejando que fluya la inspiración en el momento que es para realizar aquello que te apetece en el presente. Ejemplo. Ahora, a las 10 de la mañana, me apetece ponerme a escribir porque me ha venido la inspiración y ahora pues quiero escribir una newsletter o quiero escribir un guión o quiero hacer algún tipo de contenido. Pero como ayer por la noche, como tenía miedo al presente, creé un plan y puse un meeting para sentirme productivo y no he dejado que se exprese en el momento lo que tenía que ser. Es decir, y también es el punto medio, ¿eh? No es todo inspiración y todo fluyes y tal, porque también vivimos en un contexto donde hemos creado mediante un constructo social las horas, el momento y tal, pero por ejemplo, cada vez soy menos partidario de tener que hacer algo en un momento concreto. Intento moldear mi vida para que nada sea así. Y los podcasts es como de las pocas cosas que acepto que tiene que ser a un momento. Yo he llegado tarde un poquito hoy, porque no me gusta las horas, no las entiendo, el tiempo no lo entiendo. Quiero fluir con el momento y hay que saber cuándo sí y cuándo no. Pero los podcasts es algo a lo que me tengo que adaptar, ¿no? Si quedo con un invitado a las 11, no le puedo decir, bueno, ven ahora, ¿sabes? Como, pilla la ave ahora, ¿sabes? Pero, por ejemplo, yo con los aves lo hago. Esto la gente se queda un poco flipando, pero yo pillo la ave como un metro, porque voy yendo de Barcelona a Madrid todo el rato. Entonces, no lo cojo la noche anterior o una semana antes y a las 10, no, no. Cuando estoy listo lo cojo. Me da igual que tenga que pagar más. No quiero sufrir, ¿sabes? Incluso yendo en el taxi lo pillo, porque no quiero hipotecar mi futuro, ¿sabes? ¿Ese es uno de tus objetivos para 2026? ¿Mejorar ese ámbito de tu vida? Eh, el, la di- ¿Fluir más? sí, sí, sí. Tengo una adicción al control que me está quemando desde hace mucho tiempo. Y es algo que viene muy dentro, desde que nací. Me da la sensación que ha sido así, que no he dejado que fluya. Entonces, objetivo 2026 es paz. Es dejar de intentar controlar todo el rato. Porque aparte no controlas nada. El control es una ilusión. Todo sucede de forma espontánea. Esto es algo que se revela, no es algo que tú haces. Esto se entiende cuando te es revelado, no es algo que tu personaje haga. Entonces, el control es una forma de sufrimiento autoimpuesta que no es real. Se vive como una realidad, pero no es real, porque no controlas nada realmente. Entonces sí, objetivos 2026 es dejar de intentar controlar algo que es incontrolable, que es la vida. Háblame de tus próximos proyectos. Próximos proyectos. El podcast es como troncal para mí, pero lo guay voy a crear una marca personal, voy a destinar un poco más de tiempo a eso, ¿no? Hablaré lo más seguro sobre autoconocimiento, sobre conciencia, sobre todo este tipo de fumadas que me molan. ¿Rollo René? No, creo que no acaba de ser tanto así. Rollo quizá Jorge Carrasco, ¿no te suena? Álvaro Boscov, Michel González, ¿no te suenan Los nombres soy muy malo. No, pues, Igual si me enseñas la cara sí, pero no. seguramente pues, se ven mucho. Son personas que han tenido vidas un poco duras, o al menos, sí, eso parece, que luego se han dedicado a intentar divulgar como autoconocimiento, paz y tal, porque
En la herida está el propósito. Tengo al tipo de persona en mente. Sí. Había una entrevista hace poco que es probable que sea uno de los nombres que me has dicho. Seguramente. Entonces eso, a nivel de futuro se irá revelando, pero lo más seguro es que yo sé que quiero ser Chris Williamson combinado con un poco de la escena española de autoconocimiento. Ese es el concepto. Dar charlas, seguramente formaciones, retiros, y eso lo más seguro es que lo haga con Joel también. ¿Cuáles son las 3 o 5 preguntas que deberíamos hacernos a nosotros mismos para entender mejor quiénes somos? Qué buena pregunta. Todo es desde dónde y nada es qué. Eso es una premisa. Es decir, tú puedes fumarte un puro con tu amigo ocasionalmente y si no lo haces desde la evasión y lo haces desde el disfrute y desde el estás presente haciéndolo, no es malo. Incluso a nivel como biológico. Tú te puedes comer un brócoli sufriendo y eso te va a sentar mal. Es mucho más lo que interpretamos acerca de la acción que no la objetividad. La mente tiene un poder muchísimo más del que nosotros le otorgamos, muchísimo más amplio. Entonces, ¿cómo era la pregunta otra vez? 3 o 5 preguntas que deberíamos Vale, sí. hacernos una vez en la vida. Es eso, ¿desde dónde? Es decir, cuando hagas algo, no te preguntes si está bien o está mal, porque eso es mental, no existe, es moral. Pregúntate desde dónde lo estoy haciendo. Esa es una muy buena pregunta. ¿Lo hago porque a mí me nace? ¿O lo hago porque la sociedad quiere que haga esto? Porque mis padres quieren que haga esto. Porque mis amigos esperan que yo haga esto. Porque el inconsciente colectivo, la moral, la ética del momento, dice que esto es correcto. No. Capa de condicionamiento fuera. No quiero hacer nada por el exterior. Quiero hacerlo todo por el interior. No quiero ver en redes sociales un Lamborghini, una chica operada, un reloj y una mansión y hacer un reverse engineer de eso para conseguirlo. Veo que la persona que ha conseguido eso ha hecho Amazon FBA, dropshipping o la mierda que sea. Entonces veo desde el exterior lo que creo querer, porque se vende que quiero eso. Entonces hago la misma vida que tiene esa persona porque creo que me otorgará los mismos resultados. Eso no funciona así. Es al contrario. Entiendes que tienes dentro y creas una pócima mágica con lo que hablábamos antes, el DAFO de ti mismo, con las virtudes que tengo y los dones que me han sido otorgados, veo cómo puedo utilizarlos en la sociedad actual para crear una forma de autosustentarme y servir a la sociedad. Busco qué es lo que me hace sentir en estado de presencia. La brújula es la presencia y la curiosidad. Entonces, ¿qué me hace sentir en estado de flow? En tu caso, ¿qué te hace sentir presente? Esto que estamos haciendo ahora probablemente. Perfecto, perfecto. Yo también, por eso lo hago. Es la pista. Se me da bien comunicar. Tengo curiosidad. Quiero hablar con gente y aprender. Me gustan los conceptos abstractos, me gusta exponerme, soy extrovertido. Todas esas virtudes las creo una pócima con ellas y miro cómo puedo ser, cómo puedo servir a través de los dones que me han sido otorgados. Es cambiar la forma de percibirte a ti mismo. Soy, por ejemplo, soy un buen comunicador o soy inteligente o lo que sea. Y mi ego se apropia de esta característica que ha sido dotada por genética, que no hay ningún tipo de mérito. Por lo tanto, no me siento orgulloso de lo que me ha sido otorgado, sino que siento gratitud a la fuente de la vida por haberme dado esto, porque así puedo servir. Es decir, buscas el estado de flow. ¿Qué es lo que te hace sentir en estado de flow? Porque es el don que te ha sido otorgado para dar a los demás. A partir de ahí tendrás. Primero eres y luego tienes. Si a ti te gusta esto, lo vas a seguir haciendo. Vas a seguir, por tu mera curiosidad, vas a seguir progresando en hacer conversaciones porque te sientes atraído hacia ello. Si tú lo haces desde la fuerza y la disciplina, que es en parte necesaria, pero no desde no me gusta nada y voy a hacerlo porque sí, ¿sabes? Entonces el proceso es inverso. Miras qué tienes dentro, qué te hace sentir presente, examinas la sociedad, aprendes también, porque la parte espiritual está guay, pero tienes que aprender el mundo terrenal, cómo se hace dinero, marketing, ventas, comunicación, y combinas eso y creas una pócima y dices, vale, sería filósofo. Si yo pudiera volver atrás en el tiempo, yo sería filósofo y ya, vale. ¿Cómo soy filósofo y gano y sirvo a la vida? Pues creo un podcast y a partir de ahí voy iterando.
Después de esta hora y media entiendo lo de filósofo. Y se da. Entonces se da. El Lamborghini y todo eso, que yo sí que soy ostentoso, me gusta, no me lo voy a juzgar, me acabo de poner dientes, me estoy haciendo diamantes y cosas. No hay problema en eso. No tienes que rendir cuenta a nadie por tus gustos. Está bien, no te sientas culpable por ello. Pero que se dé como consecuencia de haber servido. Jordi, muchísimas gracias por venir a Deep Talk. Me gusta terminar con una pregunta. Sí. Si después de estos 2 años entrevistando lo que probablemente consideramos las personas más exitosas, Sí. hubieras llegado a una conclusión o un aprendizaje que no haya salido en este podcast, ¿cuál sería? ¿Puedes repetir? Después de estos 2 años recopilando aprendizajes de las personas más exitosas Sí. que hay, si te tuvieras que quedar con uno Hostia. para terminar el podcast, es complicado quedarse con uno, evidentemente. Es que es como que los voy integrando y no me los quedo a nivel individual, ¿no? Es más energético. Te voy a dar mi consejo, ¿vale? Que es como una amalgama de todo lo que he ido aprendiendo. Es aceptación. El origen del sufrimiento son expectativas. El origen del sufrimiento humano es expectativas. Es creer que la vida debería de ser de algún modo. La vida no debería de ser de ningún modo. La vida es. Y tú, bajo tu percepción, sufres o no sufres. Si aceptas el momento presente tal cual es, no hay problema. Si te opones a lo que la vida te da, es donde se origina el sufrimiento. Y empezando sobre todo por las emociones. El origen es en la infancia. Cuando tus padres no aceptan cómo te sientes, tú aprendes que pues, expresar rabia en este nivel es incorrecto. Expresar tristeza en este nivel es incorrecto. Y cuando vas creciendo, tú mismo no te aceptas a ti mismo esas emociones. Por lo tanto, el trabajo está en aprender a aceptar la emoción tal cual viene. Aprender a aceptar la vida tal cual es. Y mediante la intención, tú irás creando en el mundo terrenal lo que sea que quieres. Súper top. Muchísimas gracias por venir a Deep Talk. Muchas gracias a ti, Guillem. Me ha encantado. Para los pocos que llegáis al final del podcast, os agradezco mucho que lo hayáis visto entero. La verdad que para mí ha sido... Perdonar, es que estaba mirando la pantallita en vez de la cámara y parece que esté leyendo, que es algo que me ha pasado varias veces. Lo que decía, la verdad que Jordi Bucci es todo un referente para mí y todo un crack, porque al final es literalmente la persona que está en el lugar en el que yo quiero estar, en muchos aspectos, evidentemente, pero la verdad es que ha sido un podcast súper interesante de grabar, de editar y de publicar. Espero que os haya gustado tanto como a mí y que si os ha gustado efectivamente os suscribáis y me dejáis algún comentario. Gracias por ver.